Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, necesitamos un criterio jurídico, un criterio de alguien que nos pueda aclarar, explicar qué está pasando en la Asamblea y qué implica que mañana se hayan convocado para resolver este juicio político. Bienvenida, Buenos Estefanía. días, Verónica, gracias por la invitación. Excelente semana a ti y a quienes nos ven y nos escuchan. A ver, el procedimiento y el proceso de juicio político sufre una modificación bastante trascendental el día viernes. De hecho, yo cuento como anécdota porque estaba en otro medio de comunicación con un colega tuyo haciendo una explicación de cuál era el escenario. Y mientras la entrevista, a las 6:15 de la tarde, sale el pronunciamiento del procurador, lo cual cambia radicalmente o cambió radicalmente el procedimiento interno de la comisión. ¿Qué es lo que sucede? El pronunciamiento del procurador establece dos puntos bastante trascendentales sobre la base de hacer inteligencia normativa. Es decir, se presume la existencia de un vacío jurídico, es decir, que no había una norma en cuanto al procedimiento, pero ya nos dijo un qué hacer el procurador, creo que en general, y pues algo de luces dio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esos son los dos límites que pone el procurador. En primer lugar, establece que existe un único informe, ¿sí? De En el acuerdo. juicio político del presidente existe un único informe. No existe como en el de comisiones especializadas, cuando existen informes de minoría y los informes de minoría pueden ir a la asamblea para que sean tratados en el pleno, etcétera. No, aquí hay un único informe. El único informe fue sociabilizado nacionalmente gracias al asambleísta Villavicencio, porque creo que a todos nos llegó ese informe. Ese único informe tenía la recomendación de no proceder con el juicio político. El que también tenía un grave error ahí, porque se decía que el presidente de la República no era imputable. Entonces, no se puede dar esa calificación, ¿no es cierto? Se recomienda o no se recomienda sobre la base de la actuación de la De prueba acuerdo. y punto, se acabó. Entonces, empezaron las discusiones. ¿Qué pasaba con eso? Que se quedaba, segundo punto del dictamen del procurador, un tema marginal. ¿Cuál era este tema marginal? Que ese único informe podía ser sujeto de modificaciones dentro de la sesión, que era el día sábado. ¿Qué es lo que sucedió en la sesión del día sábado, Verónica? Para hacer un ejemplificativo, se empieza a tratar a las 10:30 de la mañana, ¿no es cierto? Con algunas sesiones se leyeron casi las 300 páginas, se actuó punto a punto, entre los secretarios alternaban y demás, y claro, existieron mociones específicas para hacer modificaciones del texto de ese informe. A lo que Fernando Villavicencio, como presidente de la comisión, clausuró la sesión alrededor de las 5 de la tarde, me parece. ¿Y qué quiere decir esto? Que no hubo informe. Sí, no hubo informe y se procedió con una votación. ¿Qué tipo de votación? Del informe sin modificatoria, ¿ya? De Cuando acuerdo. tú no tienes ese informe de modificatoria, según la ley orgánica de la función legislativa, el artículo 142, último inciso, te dice, en el caso de no existir resoluciones o informes dentro de las comisiones especializadas, es el pleno el que deberá decidir sobre cualquier proceso de fiscalización. Clarísimo, ¿sí? Porque ya escuchaba voces también del BAN que decían que no es un proceso de fiscalización. La Corte Constitucional, tampoco hay que sernos los locos, ¿no? La Corte Constitucional ya dijo que es la mayor expresión de control y fiscalización del poder político. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aplicas el 142 y aplicando el artículo 142, el presidente Virgilio Saquicela convoca una sesión en la cual se tratará no el informe, la procedencia o no del juicio político. Va a pasar el informe finalmente, pero no es un informe que refleja ni una mayoría de la comisión ni una mayoría del Es como pleno. que votarían sin informe. Prácticamente es eso. ¿Se va a utilizar el informe como un objeto de discusión? Sí, hay que De decirlo. acuerdo. Pero además, si es que hacemos una integración normativa, el presidente de la comisión, asambleísta Villavicencio, y sus dos secretarios, y ahora sí el cuerpo de asesores, que veo que es bastante grande también, deberá pasar las actas de dicha sesión. Entonces me imagino que entre el día de ayer y hoy están levantando las actas para ir al pleno. ¿Qué sucede alrededor de esto? Se aceleró el juicio político, Verónica. Se aceleró el juicio político. ¿Por qué? Mañana hay la sesión. La asamblea, en pleno, con una mayoría simple, 70 votos, tú ya lo anunciabas previamente a la entrevista, puede decidir la procedencia o no del juicio político, la interpelación como tal. Así es. Y la siguiente sesión de la asamblea, o en la misma sesión, se pueden autoconvocar para una sesión, que establece la ley orgánica de la función legislativa, que las sesiones ordinarias tienen que ser convocadas con 24 horas de antelación.
Es decir, que si el día martes O sea, no se mañana. torpedea, mañana no se torpedea la sesión, esta se clausura con yo creo que los 70 votos, perdón, no me gusta hacer el tema político, pero creo que hay los 70 votos, ya lo han dicho la oposición y el oficialismo, que hay 75, pero bueno, que con 70 votos se procede a la fase de interpelación, es decir, el juicio político como tal, se autoconvocarían en esa misma sesión y el día jueves o viernes podríamos ya tener el juicio político per se, es decir, la interpelación al Así que el presidente. presidente vaya al pleno a dar su, bueno, su Claro, visión, su versión. o sea, es la interpelación per se. Recordemos que ahí sí vemos lo que dice la Constitución en cuanto al Ujú. procedimiento de interpelación. Vienen 2 horas de interpelación, es decir, los asambleístas que se inscriban como interpelantes, 3 horas de descargo, y de ahí pueden intervenir hasta los 137 asambleístas por un lapso de 10 minutos O sea que eso se puede ir de largo. de largo. Y a ver, hay que hacer un análisis de todo el entorno. Tenemos que el presidente de la República tampoco está en las mejores condiciones de salud. Entonces, hacer una interpelación de aproximadamente 8, 10 horas con un presidente de la República que no estará en condiciones, no digo facultativas mentales ni demás, porque pues una persona elocuente y demás, pero físicamente estar parado a las 10 horas es bastante complejo, ¿no? Claro. Para cualquiera, Para ¿no? cualquiera, o sea, imagínate, si una clase me cuesta a mí, que a veces tengo 3 horas seguidas, es bastante complejo para cualquier Por persona, supuesto. inclusive. Entonces, se podría haber dado paso a la aceleración de este juicio político y que esto, como lo hablábamos fuera de cámara, se dé antes de la renovación de las autoridades al interior de la Asamblea. Así recordemos que el domingo tiene que sesionar la Asamblea Así para es, renovar sus autoridades, es decir, obligatoriamente. presidente, cambios de comisiones, etcétera. Presidente, 2 vicepresidencias, todas las comisiones especializadas permanentes, las dos que son no permanentes, sino las ad hoc, y además el CAL, Claro, que es de ¿sí? los más Que es de importantes. lo más importante, la comisión de fiscalización incluida, y hasta comité de ética. Entonces, de seguro, y creo que ya hay reacciones en ese sentido, justamente el propio asambleísta Villavicencio ha puesto en redes sociales un tuit igual, es bastante complicado porque hay mucho bluff en este momento que decía, era una queja generalizada del procedimiento. Pero en ese sentido, yo creo que ese ratio de negociación política en cuanto a las comisiones, presidencia, vicepresidencias y CAL, se le estaría yendo de las manos al gobierno, ¿sí? Si es que lo está negociando, si es que se dio este proceso de aceleración del Claro. juicio político de Verónica. Entonces, también la reacción no era mínima, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, Juan Flores, el asambleísta de presidente de la bancada BAN, señalaba que, por ejemplo, no es que es un procedimiento especial, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya ves una reacción, obviamente, de que perdón, que le utilicen coloquialismo, el tiro le salió por la culata. Qué complejo, amigos. Son las 7:53. Conversamos con el doctor Esteban Ron, él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC. Nos está explicando qué pasa con esa telenovela en la Asamblea Nacional en torno al juicio político al presidente de la República. Yo quiero preguntarle algo que ha mencionado la defensa del presidente Guillermo Lazo, advertido de violaciones constitucionales en esta convocatoria a la Asamblea Nacional para resolver el juicio político, la convocatoria de mañana. ¿Usted ve que existan violaciones constitucionales a esto? Como te digo, es una reacción previamente, Verónica, de una posición y una postura política que va a ser natural a la defensa del gobierno, tanto política, ya vimos lo que dijo Juan Flores, como la defensa técnica. Si alguien dice violaciones del procedimiento constitucional, por lo menos debería señalar cuáles son. Yo creo que el presidente tal vez la única violación, que ni siquiera es una violación a la Constitución, sino más bien es un bypass a la ley orgánica de la función legislativa, es que el presidente de la asamblea, o sea, tal vez haciendo una integración, el presidente de la comisión, el asambleísta Villavicencio, debió haber pasado una solicitud de convocatoria sobre la base de no haber conseguido los votos favorables en cuanto al informe y enviar las actas, tal vez, pero el asambleísta Saquicela, el presidente de la comisión, de la asamblea, perdón, se ha adelantado. ¿Está dentro de sus facultades? Sí, pero no veo así una violación Ujú. constitucional per se, no. También he visto voces que señalan que la Corte Constitucional ya debería actuar dentro de su procedimiento de verificación de resoluciones y sentencias. Pero igual, todavía esto no ha sucedido, Verónica, porque la Corte Constitucional debe tomar una decisión en pleno para hacer un seguimiento de este tipo de actuaciones.
Hay una voz de, por ejemplo, Dalton Macibalupo que dice, si no se ha aprobado un informe motivado como lo exige la ley orgánica de la función legislativa, no puede haber juicio político en contra del presidente. ¿Usted qué nos dice? El artículo 142 es aún más claro, ¿no es cierto? Y lo citabas previamente, el artículo 142 te dice que en procedimientos de fiscalización, cuando no existe un informe, pasa directamente al Pleno de la Asamblea a efectos de que este tome la decisión. De hecho, vale recordar un poquito históricamente el porqué, el justificativo de este artículo. Recordemos que previamente, y esto es producto de una reforma, de la última reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, previamente en el caso de no haber informe, como señalaba el asambleísta Basigalupo con todo el respeto del mundo, se quedaba en la comisión y se archivaba. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Cómo la experiencia daba a que todos los procedimientos de fiscalización y control político en la comisión se quedaban en la comisión? Al no haber los votos por una mayoría coyuntural, se abrió Al esta, pleno. esta, esta, esta ventana, ¿sí?, jurídica a efectos de que sea el Pleno quien valore, para que justamente la Asamblea no pierda ese poder de fiscalización y control. Entonces, no solo fue esa norma la modificada, fueron también modificados el artículo 91 y en adelante lo que tiene que ver con el juicio político, todos los procesos de fiscalización y faculta al Pleno. Yo creo que en ese sentido no hay que complicar los escenarios, y te hablo desde la didáctica y académica. Cuando uno empieza a interpretar la ley donde no cabe interpretación, es cuando se generan los varios escenarios. Y el 142 creo que es bastante lógico. Te dice que es un proceso de fiscalización y si a eso sumas lo establecido por la propia Corte Constitucional en el dictamen de admisibilidad al juicio político, señala que estamos ante un punto clave, no recuerdo, voy a parafrasearlo, un punto clave y entre la mayor expresión de un proceso de fiscalización y control político. Entonces, es fiscalización, aplico el 142, proceso de fiscalización, no tuvo informe, no tuvo votos, decida pleno. Como te digo, hay un bypass entre el cómo se hace la convocatoria, pero también el presidente de la Asamblea Nacional tiene plenas facultades para realizarlo. Bueno, importante aclarar esto con el doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC. Para mañana, recordemos, está convocada la asamblea. El presidente de la asamblea, Virgilio Saquicela, convocó una sesión del Pleno para mañana a las 10:45 de la mañana. El propósito es justamente que la asamblea resuelva si continúa o no este juicio político al presidente de la República. Esta convocatoria de Saquicela la remitió a los asambleístas el domingo 7 de mayo, a menos de 24 horas después de que la Comisión de Fiscalización no lograra aprobar este informe no vinculante, donde se recomendaba pues no dar paso a la interpelación al presidente. Hay un tuit lapidario de Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, dice: alimenta cuervos y te sacarán los ojos. En el fondo, la responsabilidad de este juicio político y otros intentos desestabilizadores es del propio gobierno de Lazo, al haber alimentado al correísmo durante 2 años con el manejo de negocios estratégicos, acuerdos ocultos e incluso al haber ayudado a abrir las puertas a delincuentes de cuello blanco como Glass, Bravo, Romero, Mera. En este juicio político he actuado en defensa de la democracia y el Estado de Derecho. Hasta aquí llego, dice el asambleísta Fernando Villavicencio, su cuenta de Twitter, en referencia pues a lo que pasó el sábado en la Comisión de la Fiscalización. ¿Cómo vemos este tuit lapidario, Esteban? Ese es el Twitter que yo te hacía referencia hace un momento. A ver, hay que ser súper sinceros y yo creo también en aras de la transparencia con quienes nos escuchan y dentro de la fidelidad académica. El presidente de la Comisión, el asambleísta Villavicencio, también utilizó artilugios y subterfugios de carácter jurídico al tratar de homologar el procedimiento de juicio político a un procedimiento de juzgamiento ordinario, ¿sí? De hecho, utilizaba normas del Código Orgánico General de Procesos que aplican solo cuando existe jurisdicción, es decir, solo cuando hay jueces y la facultad de los jueces. Entonces, también él utilizó algunos artilugios y subterfugios. Hay que decirlo, yo no tengo ningún empacho, perdón, hay que decirlo en ese sentido. Pero se fueron quitando poco a poco. Colaboró mucho Verónica y dentro de la objetividad también la defensa técnica del doctor Edgar Neira, ¿sí? Y además que es una persona ya en el ámbito técnico admirable. De hecho, fue mi docente hace muchos años en la universidad y lo recuerdo con los mejores bríos al doctor Neira. Entonces, por ejemplo, el doctor Neira lo que hizo es darse por notificado, ya cuando habían este tipo de violaciones, ejerció una defensa técnica adecuada, a pesar de que utilizó técnica jurídica para contraponer las pruebas que se le presentaban, realizó los descargos y demás, pero también se utilizaron este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y el día de ayer
perdón, el día sábado, cuando se clausura la sesión, no se da chance al cambio del informe, porque eso sí tenía que haberse dado chance. Un informe es para debatirse y un informe dentro de las Por comisiones supuesto. puede ser modificado como Verónica a través de mociones. Verónica, tú mocionas esto, yo secundo tu moción, cambiamos el texto y demás. No se logró, se cerró, pero no se dieron cuenta del artículo 142. O sea, el error fue cerrar la sesión. El error fue cerrar la sesión, no, y otra cosa también, se trató de dar como que una ventaja comparativa respecto al procedimiento interno para que la oposición no utilice herramientas de modificación o un informe de mayoría con el pronunciamiento del procurador, ¿sí? No sabemos si hay vinculación política, cada uno juega su rol, pero eso cerró muchísimo. Pero después de eso, le aplicaron el 142 y cambia absolutamente todo. Y como te digo, se acelera, o sea, y creo que en este caso la estrategia del gobierno, del oficialismo, no preveyó la aplicación de este artículo, ¿sí? Y tú ves cómo el propio asambleísta Villavicencio señala y se da por perdido, ¿sí? Se da prácticamente por perdido en el juicio político. ¿Por qué? Porque no se acordaron de la aplicación de este artículo. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, palabras del asambleísta Vanegas, también algunos medios de comunicación, que cuando Esteban Torres decía que los votos fluctuaban entre 85 hacia arriba, él decía solo 75. Bueno, ya hay los 75 votos a efectos de que el juicio político pase a la fase de interpelación. Y lo trascendental aquí, Verónica, y yo creo que es por eso las reacciones de todo lado, es que se da fuera del tiempo de negociación de las nuevas autoridades de la Asamblea. Claro, porque ya el domingo está sesionando la Asamblea para elegir a sus nuevas autoridades. Qué complejo. Y tal vez con un nuevo presidente de la República. Tal vez. Ay, ay, ay. Sí. Bueno, qué complejo todo esto, el juicio político, entonces se acelera, esto quizás es lo más importante en esta telenovela que nos ha tenido la Asamblea ya varios meses, lamentable realmente, pero bueno, es lo que hay, doctor Esteban Ron. No, con todo gusto siempre para tratar de aclarar desde un ámbito de simpleza lingüística principalmente para ver cómo ha ido cambiando y en ese sentido cuáles son los escenarios, ¿sí? A veces quienes hacemos un poquito de análisis de este tema también nos vemos sobrepasados de tanta vicisitud que va cambiando y los escenarios van cambiando. Entonces ahora creo que hay un escenario mañana, Vero, puede ser totalmente diferente porque en la sesión todo puede pasar. Esteban Ron, antes de terminar, es sobre los escenarios. ¿A qué escenarios nos enfrentamos en este momento, en esta semana que ya ha cambiado todo? Ok, en esta semana nos enfrentamos al primer escenario, que el día de mañana en la sesión hay una votación favorable a la interpelación, se autoconvoque la asamblea y en 24 horas, jueves o viernes, tengamos la interpelación, el juicio político per se. Ese es el presidente defendiéndose en la Asamblea Así Nacional. es. El segundo escenario es que exista algún tipo de torpedeo de la sesión del día de mañana, esta sesión no se lleve a cabo o no haya quórum, no sabemos, ¿sí? Es decir, la sesión como tal no se lleve a cabo, se tenga que volver a convocar y así seguir en convocatorias. Ese sería el segundo escenario. Y el tercer escenario, creo que el más favorable al oficialismo y al presidente de la República, sería que en la convocatoria el Pleno de la Asamblea niegue la procedencia del juicio político y se termine archivando. Creo que esos son los tres escenarios que nos quedan a lo largo de esta semana. A ver.